¿Qué me dices, Brenda? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes aquí en su programa, La Iguana en su Piedra. Somos militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco, organización estudiantil dentro de la universidad, dentro de la UAP, donde hacemos trabajo político para convencer al alumnado de nuestros principios, así como defender la universidad pública. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Espartaco Movimiento Estudiantil, como La Iguana en su Piedra, en YouTube La Iguana en su Piedra y en Blogger como Espartaco. Hacemos diferentes talleres para financiarnos, como un taller de pan, serigrafía y otros talleres artísticos como un taller de jaranas, donde aprendemos a tocar son jarocho. Somos un movimiento que es muy activo, somos un movimiento que está convencido de apoyar a Andrés Manuel López Obrador, porque es lo más avanzado que hay en el país. Por eso es que decidimos también hacer este programa para compartir nuestros análisis, para compartir lo que nosotros hemos concluido y de lo que nosotros estamos convencidos. En esta ocasión, el que ya es el programa número 15, vamos a hablar de la salud, la pandemia y la 4T. Como saben, la pandemia es un problema mundial y a México parece que le está afectando demasiado, pero mucho más allá de las cifras, mucho más allá de lo que pasa en el mundo, hay que ver qué pasa en México, porque lo que pasa actualmente no es producto de 5 o 10 años, es el producto de años y años de gobiernos, años y años de abandono, y hoy es lo que vamos a ver cómo está esta situación. Sí, como sabemos, la pandemia empieza en China. En el mes de diciembre es cuando se encuentran los primeros contagios. Es en enero cuando empieza a expandirse por el mundo y marzo es el de los meses más importantes, ya que algunos países señalan emergencia nacional debido a los contagios que van en aumento. En México, a partir del 28 de febrero se declara fase 1, lo que implica es que hay algunos casos que se dan principalmente en las zonas metropolitanas, en las ciudades. Por lo tanto, se dan los contagios en personas, sobre todo que sí cuentan con acceso a seguridad social, ¿no? Con derecho a salud. Posteriormente, el 23 de marzo, México entra a fase 2, que esto implica ya un contagio comunitario. Es importante recalcar que en esta fase, México, a través de sus autoridades sanitarias, pone la jornada de sana distancia, que implica pues que la gente se resguarde en sus casas, hay una suspensión de las actividades escolares para en ese momento no saturar el sistema de salud. Esto fue de mucha importancia debido a que pues los casos se fueron postergando para que se fueran dando estos casos con mayor lentitud en el contagio. La fase 3 inicia el 23 de abril y esta fase es la fase epidémica en donde los contagios ya son en miles y son en las localidades de todo el país. A datos del 17 de julio del 2020 de la conferencia vespertina, sabemos que diario a las 7 de la noche el doctor Hugo López-Gatell presenta la evolución de la pandemia junto con las demás autoridades sanitarias. Los datos que tenemos más recientes de México son que hay 331,000 personas de los contagios acumulados. El 62% de personas que se han contagiado se han recuperado y lamentablemente hay 38,000 decesos por COVID. Sabemos que en México una de las acciones importantes ha sido la información, una constante campaña para que la gente sepa qué es lo que está pasando y sepa cómo actuar. Y además se ha focalizado presupuesto para ayudar a frenar esta pandemia. Los impuestos que se han recaudado de las empresas se han destinado a comprar material médico para la contratación de más de 40,000 médicos y se han llevado a cabo otra serie de acciones en favor de la gente.
Es la primera vez que en México se pone por el frente la salud de la gente y que esto es una necesidad nacional. Pero aún con todas estas acciones, pues nos llegamos a cuestionar por qué hay todavía dificultades, hay conflicto al resolver los problemas que lleva esta pandemia. Esto a la vez nos lleva a cuestionarnos el estado actual en el que fue dejado el sistema de salud por gobiernos anteriores, los gobiernos neoliberales, seis sexenios durante los cuales se priorizó la obtención de ganancia a través de este sector, se desmanteló y se llevaron a cabo una serie de medidas para entregar el sector de salud pública a manos de privados. Entonces yo pienso que podemos empezar por analizar cómo se encuentra actualmente el sistema de salud público, qué es lo que lleva a que haya complicaciones en la atención de la pandemia. Pues, ¿cómo están? Estamos, como siempre, muy contentos de estar aquí en La Iguana en su Piedra. Así como lo mencionan Ernesto y Fernanda, han sido tiempos difíciles en los últimos meses para nuestro país y para el mundo por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 y bueno, que produce la enfermedad de COVID-19. Y sí es importante analizar cómo dejó el neoliberalismo a nuestro sistema de salud, porque entendiendo eso podemos comprender la situación actual, la situación hospitalaria, la situación de la contratación de médicos, la situación en la compra de medicinas y todo el contexto general que lleva a que nos encontremos así en este momento. Como saben, México, desde el sexenio de Miguel de la Madrid, es decir, 1982, comenzó el proceso neoliberal a través de la presión de organismos internacionales como lo son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para poder acceder a préstamos que daban estos organismos. México se vio presionado, y bueno, no solo presionado, ¿no?, sino que los que ocupaban el poder en ese momento, como lo fue Miguel de la Madrid, después Salinas, pues eran personajes totalmente entreguistas a los gobiernos extranjeros. Entonces, lo que sucedió en esos momentos fue que se comenzaron a privatizar las industrias más importantes de nuestro país, como lo es la industria energética, con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad, como lo es la educación y como es también el sector salud. Entonces, ¿cómo fue que comenzó este proceso de privatización en nuestro país? Pues primero con una reducción muy importante en el presupuesto destinado a la salud. En el sexenio de Miguel de la Madrid, de 16.9% pasó a 8.6%. Y bueno, después de eso se impulsó una ley que se llamó Ley General de Salud en el 84, y esto conllevó a descentralizar los servicios públicos, y bueno, lo que sucedió es que se abrieron completamente a la competencia del sector privado. Entonces fue así como comenzó la privatización del sector salud en nuestro país y continuó con presidentes como Ernesto Zedillo, con una reforma al Seguro Social y bueno, también con que el paquete de servicios de salud y de medicamentos pues ya estaba muy limitado. O sea, el acceso a la salud debe ser universal y debe ser gratuito, según el artículo 4 de nuestra Constitución. Pero lo que sucedió es que poco a poco se fue reduciendo pues estas enfermedades que se iban a atender, se fueron reduciendo también los medicamentos que se iban a otorgar de forma gratuita a la gente y fueron orillando a la población más desfavorecida de México pues a acceder a servicios privados de salud y bueno, así es como comenzó la privatización del sector. Pero no termina ahí. ¿Cómo ven ustedes, compañeros? Ernesto, perdón, tienes tu micrófono apagado para que lo puedas prender. Gracias. Lo que comentaba Brenda es importante, los antecedentes de por qué se tiene un sistema de salud
tan deficiente. Si bien anteriormente no se tenía un sistema universal, pero este ha ido a la baja. De hecho, si el virus, la pandemia, hubiera atacado en los 70s, en los 80s, México estuviera mejor preparado técnicamente con los hospitales. Ya la voluntad política ya sería otra cosa. Pero lo que pasa es que la salud de la población en general es el resultado de las condiciones materiales de las personas. Porque por una parte se tiene un sistema sanitario que estaba en un proceso de privatización y abandono, derivado de contratos fraudulentos, compra de medicamento con empresas amigas, o sea, que les daban, las mismas empresas sobornaban a los empresarios, digo, a los políticos, para que esos a la vez contrataran esos servicios y compraran medicinas a sobreprecio. Eso se hizo público, se solucionó, y también que se tenían gran cantidad de hospitales inconclusos. También se atacó eso. Eso es, digamos, que en el caso concreto de, del sistema de salud. Pero, por ejemplo, por otra parte, tienes a una enorme población, casi la mitad de la población, que vive en pobreza extrema. Esa pobreza, pues, condiciona su alimentación. Es decir, no tienen el suficiente ingreso para comprar alimentos de calidad y cantidad. Es decir, por lo cual esas personas se ven obligados a comer comida de mala calidad, comida chatarra, a no tener acceso, como no muchos de esa gente es informal, pues no tiene acceso al servicio público de salud. Entonces no se atienden, no tienen acceso a las medicinas, sumado a lo que comenté en un principio de la mala alimentación y los malos hábitos. También los malos hábitos de no tomar agua, de tomar refresco en vez de agua. México es de los países que más consume refresco. México es de los países que más consume comida chatarra. México es de los países más sedentarios. Y eso se ve. Hay gente, en México las cantidades de gente diabética, de gente obesa, con gente con problemas cardiovasculares, con problemas del tabaquismo, que también es un problema porque esas son las comorbilidades que afectan más, que favorecen a desarrollar la enfermedad. Entonces, el virus llega a un país enfermo, llega a un país con un sistema de salud ineficiente y llega a un país con malas prácticas físicas. Entonces, todo eso sumado al abandono en general de la población, pues hace que ese tipo de circunstancias vulneren la salud de la población. Por eso es que es tan difícil, por eso es que es tan fácil que se erradique el virus expanda, porque a pesar de la sana distancia, hay muchas personas que lamentablemente no pueden quedarse en sus casas porque viven al día. No tienen, las condiciones materiales no les son favorables para quedarse, entonces tienen que arriesgar a salir. De hecho, el virus es una enfermedad, causa una enfermedad, pero para pobres. El 70% de los infectados, el 70% de los muertos, son gente que tiene apenas la primaria. Es decir, son gente desfavorecida, porque no se puede tratar, no se puede cuidar, no se puede alimentar bien, no tiene acceso a los servicios básicos, y eso es un caldo de cultivo para que una enfermedad de este tipo mate. Y no solo eso, sino, por ejemplo, también hay gente que actualmente se muere de cólera, se muere de tifidea, enfermedades diarreicas, todo derivado por las condiciones en las que está. Entonces México es un país muy desigual. Entonces la pandemia lo que hizo no fue crear estas condiciones, simplemente fue evidenciarlas. Sí, bueno, como lo menciona mi compañero Ernesto, es importante pues tener en cuenta cómo es que el avance pues, de un sistema pues afecta a cierto grupo de personas, ¿no? En este caso, como lo ha mencionado Brenda, pues desde la era neoliberal, con las diferentes condiciones que el mismo gobierno y el mismo Estado
generan, las mismas condiciones que han hecho al privatizar pues diferentes sectores de vital importancia para pues la vida en general, y aparte uno como es la salud, pues es un tema pues el cual pues ha causado en estos tiempos, yo pienso que pues mucha controversia en el sentido de pues de qué cosas o qué es lo que pues debe de estar claro en tanto lo que mencionaba Ernesto de cómo el mismo virus pues afecta a ese grupo de personas, ¿no? Es bien sabido, como lo había comentado Brenda, que durante la época de los 80s, 90s, donde el neoliberalismo pues empezaba, pues buscaba de alguna u otra manera pues el beneficio de un cierto grupo de personas, buscando pues reducir o imponer ciertas medidas que sirven para que el mismo Estado, el mismo gobierno, pues pueda generar pues más robos de diferentes maneras al mismo trabajador, ¿no? Un ejemplo de esto, yo pienso que es importante mencionarlo, es el sistema de ahorro para el retiro. Esto, pues, eh, cuando se hizo esta iniciativa por parte de Salinas, pues se hizo pensando en una futura privatización de los ahorros de los mismos trabajadores, ¿no? Estas futuras reformas, como actualmente, pues han afectado pues a ese grupo de trabajadores que pues ciertamente pues es su dinero, ¿no? Dinero del fruto de su trabajo que pues ellos desempeñan y que el mismo gobierno pues regula de diferentes maneras, ¿no? Eh, bueno, esto lo menciono porque ahora, digamos, regresando a lo que ha mencionado Fernanda, de cómo el avance de la pandemia, pues ha sido o ha revelado, pues ciertas cosas que, pues ahora, pues no son como lo eran en sexenios anteriores, ¿no? Pues como lo mencionan mis compañeros, hay todo un panorama general que tiene que ver con la privatización. En primer lugar, me gustaría retomar lo que mencionaba Ernesto acerca de la alimentación de los mexicanos. En una conferencia vespertina de la Secretaría de Salud, el subsecretario Hugo López Gatell mencionaba que la dieta o la mala alimentación no solo depende de la voluntad de los individuos, y esto es muy importante tenerlo claro, porque uno como mexicano muchas veces no es que queramos comer mal, sino que la oferta de productos que tenemos y además los que son más baratos son comida chatarra que no nutren y que coadyuvan al problema de la obesidad y de la diabetes. También es importante, como lo mencionábamos, el tema del agua. En muchas comunidades alejadas de las ciudades, pues no hay acceso al agua. Sin embargo, hay acceso a las bebidas azucaradas, como el refresco. Entonces, el gobierno neoliberal, los gobiernos prianistas, han tenido y son responsables de que esta situación esté así en nuestro país. Y lo que se está buscando actualmente es revertir precisamente esa situación. La primera medida que se tomó en el gobierno de la Cuarta Transformación es la medida de los etiquetados claros. Ahora los productos que encontramos en la tienda, que encontramos en el súper, dirán claramente en las etiquetas si son pues altos en azúcares, si son altos en grasas saturadas, en grasas monosaturadas, y eso será muy importante para las decisiones de los consumidores. Lo que estamos viviendo ahora entonces es un gobierno que realmente se preocupa por atacar los problemas de raíz de la gente y de las enfermedades de la gente, y bueno, que apuesta a la prevención de las enfermedades, y eso me parece que es fundamental para continuar analizando cómo el sexenio de Manuel López Obrador y cómo la Cuarta Transformación le está haciendo frente a esta pandemia. ¿Ustedes qué opinan, compañeros?
Sí, un problema importante es que se individualizan los problemas que presenta la sociedad. Al promover estos organismos internacionales, la reducción del presupuesto para salud se deja en la gente que tenga que buscar cómo obtener este acceso a la salud. En México ha pasado que en lugar de ir a los institutos de salud, se termina ocupando pues la iniciativa privada, ¿no? Que aparentemente te cuesta 50 pesos una consulta, pero esto puede ocultar problemas más serios de salud. Entonces, cuando no se tiene un buen sistema de salud, no es eficaz cómo se brinda consulta y los servicios, la gente busca alguna salida que le permita pues solucionar en ese momento el problema. Es por eso que en este proyecto se busca que toda la gente tenga acceso a la salud y esto ha empezado a raíz de la pandemia, pero anteriormente ya se habían llevado a cabo medidas para mejorar el sistema de salud. Algo importante es que en la compra de medicamentos anteriormente se hacía por pequeñas compras, entonces y esto se hacía hacia los que comercializan las medicinas, no directamente con los fabricantes. Entonces, el gobierno terminaba comprando convenientemente con los laboratorios, con los que tienen vínculos algunos políticos y a sobreprecio. Por lo que ahora se ha retomado la figura que ya existía pero que no se utilizaba de compra consolidada, que se juntan todas las compras de los institutos del IMSS, de salubridad y de los otros institutos de seguridad social para hacer una sola compra y que de acuerdo al volumen se pueda reducir el precio de los medicamentos. Como ustedes recordarán, cuando recién entró López Obrador a la presidencia, hubo bastante presión por parte de algunos grupos que no estaban recibiendo el medicamento para VIH y otro padecimiento que se llama hemofilia, porque los laboratorios estaban restringiendo el abastecimiento de estos medicamentos, porque precisamente se había dicho que se iba a regular la manera en la que se hacían los contratos, porque anteriormente no se sabía con transparencia qué empresas, qué laboratorios tenían estos contratos. Esto se empezó a hacer público y por lo tanto hubo presión por parte de estos laboratorios, quienes pues se les puso un alto debido a que se buscó a través de otros laboratorios y con otros países poder comprar estos medicamentos. Se hizo de esta manera a través de comprar todos en un solo paquete y esto se ha seguido haciendo en la pandemia. El día martes, en la conferencia matutina, el doctor Alcocer decía que se van a comprar 60 millones de medicamentos en el exterior. Esto para poder comprar estos medicamentos a un mejor precio, a un precio más barato, y que esto sea en beneficio de la sociedad. Entonces se han llevado a cabo medidas económicas que implican una mejora en el sistema de salud y cómo se venían haciendo esto. Sí, sí, está claro que en los malos gobiernos anteriores pues dejaron una huella muy importante en la salud pública, pero no es como la derecha y la oposición dice, que Andrés Manuel le echa la culpa a todo el neoliberalismo, que no se puede hacer cargo, pues es el neoliberalismo. Eso no es cierto. O sea, hay una base material que ahí está, que se puede ver, que pues es muy difícil combatir contra ella. O sea, 30 años de un sistema así, van 2 años de buen gobierno, es muy complicado. Eh, es muy complicado pues, cambiar todo eso. Y yo, bueno, quiero volver a hacer énfasis en la alimentación, porque muchos como argumentan que los mexicanos tenemos una alimentación neoliberal, es decir, una alimentación basada en productos enlatados, embotellados, embolsados, con muchos carbohidratos, mucho azúcar, mucha grasa, mucha sal, lo cual
llena, pero no nutre. Entonces, no se tiene un sistema inmune eficiente, se es débil ante esas situaciones, y claro que pues no se puede de la noche a la mañana pues que toda una población se alimente bien, porque para empezar está por un lado los ingresos de estas personas, por otro lado las empresas que venden esos productos, por otro lado el abandono del campo. Y si nos ponemos a pensar bien, nos damos cuenta que esto es el resultado pues, de en sí del neoliberalismo, lo que implica, o sea, el abandono hacia las personas con el fin de obtener ganancia. Es decir, se abandona el campo, se abandonan las industrias nacionales, se abandona la salud de la población. Entonces, no hay algo que proteja a la población de esas situaciones. Entonces, por todos lados hay huecos y es obvio que en esto pues pasan estas situaciones. Pero no obstante, el gobierno ha hecho un esfuerzo muy, muy importante. Hay que recordar que antes de que la pandemia, de que el virus atacara a China, pues se estaba reformando el sistema de salud, se estaban destapando la corrupción que se había hecho en él, y se tenían muchas buenas intenciones, ya se tenía un proyecto. ¿Qué pasa? ¿Con qué dinero se iba a usar? Pues con el dinero recuperado de la corrupción. O sea, imagínense lo que se robaban los gobiernos anteriores, alcanzaba. Si no se hubiera desviado tanto recurso y se hubiera invertido en el sector salud, se pudo haber ya controlado la pandemia. Eso es lo que causa los malos gobiernos, la muerte de la gente. Entonces, ya cuando llega el virus, cuando ya es conocido, pues México se preparó, fue de los primeros países que se preparó. Y cuando llegó, se tomaron medidas. Entonces, no se puede decir que este gobierno no ha hecho nada. No se puede decir que este gobierno es ineficiente. Se está haciendo lo mejor, pero eso sí, con lo que se tiene. Y también aquí entra en juego muchas cosas, porque se ha presionado mucho al gobierno para que pida préstamo a organismos internacionales con el fin, o con el aparente fin, de que reforme el sistema de salud. Pero lo que sí es que eso es una trampa, porque recordemos que pedir prestado es endeudar por años al país. Entonces, ni tapas un hoyo y abres otro. Entonces, por eso es muy importante que lo que se está viviendo actualmente no es nuevo, es producto de 30 años de una forma de gobernar donde la ganancia está por encima de las personas. Sí, estos problemas que menciona Ernesto, el abandono del campo y la mala alimentación, claro que van de la mano. Recordaremos la Cruzada contra el Hambre que implementó Enrique Peña Nieto en el año 2014. Lo que hizo fue que en las comunidades con mayores niveles de desigualdad y con condiciones de pobreza, llevó los productos de dos transnacionales muy importantes, Nestlé y PepsiCo, en lugar de apoyar la producción de los pequeños productores, de los campesinos, para que sean esos productos naturales y los que consume la gente de esas comunidades y que son pues los que llevan esos productos nacionalmente. No se les apoyó, sino que se firmaron contratos con estas empresas con productos de mala calidad nutricional, altos en azúcar y en grasa, por lo que va de la mano, ¿no? Para fortalecer a estas empresas transnacionales, los intereses que hay detrás, se firma contrato con ellas, aparentemente en beneficio de la sociedad, porque era para quitar el hambre en México, para reducir la desigualdad. Esto no se logró, porque en el sexenio de Enrique Peña Nieto aumentó la gente que vive en condiciones de pobreza, no se disminuyó la gente. Por lo tanto, esto solo fue una campaña para estas empresas y se profundizó el abandono del campo. Entonces, todos estos problemas van de la mano y en la actualidad se está buscando la manera en que se puedan ir solucionando poco a poco estos problemas que llevan a que la gente pues termine viviendo en malas condiciones,
que haya desempleo, que haya pues poco crecimiento económico y que la gente tenga que ver la manera de buscar salidas a estos problemas. Bueno, vamos a aprovechar esta mitad del programa para saludar a toda la gente que nos está viendo, que nos está acompañando durante esta transmisión a través de Facebook en vivo y bueno, claro, a través de radioamblo.org. Un gran saludo a Koji Silva, que nos manda saludos también, a Amador Torres, que nos dice adelante, viva AMLO, a Carranza Pablo, a Candelaria Ortiz, un saludo a Marta Salazar, a Yolanda de la Paz, que menciona saludos jóvenes que se integran a la nueva ola informática en la política estudiantil, todos unidos por la 4T. Un gran saludo a Yolanda y aprovechar para decir que el deber de los estudiantes universitarios, en primer lugar, pues es ser críticos, es estar informados y es poner al servicio de la sociedad todo lo que nosotros aprendemos y pues realmente generar conocimiento científico para solucionar los problemas más aquejantes de este país. También un gran saludo a Salomé Hernández, que menciona que tenemos un presidente muy trabajador y excelente en México. Compartimos este sentimiento, Salomé. A Valentín Torres Núñez, que menciona Andrés, amigo, el pueblo está contigo. Una consigna que, bueno, hemos gritado, la hemos dicho en los mítines que se hacen en el Zócalo y que la sostenemos, ¿no? El pueblo precisamente está con Andrés Manuel López Obrador. Un gran saludo también a Isidro Juárez, que nos manda mucha suerte en este proyecto. A Juan Martínez, que nos está escuchando desde Los Ángeles, California. Un gran saludo para ti a la distancia. Saludos también para Abraham Mendoza, que es un compañero nuestro y nos felicita por este programa. Y bueno, también a otras compañeras como son Angélica Guzmán, que tiene una situación particular que la expone en sus comentarios, entonces utiliza Radio AMLO como un espacio de expresión, un espacio de difusión, porque eso es lo que debe servir o para lo que debe servir esta plataforma. Entonces, pues, habrá que leerla e intentar darle solución al problema que ella comenta. Un saludo a Águila Voladora, que nos menciona muy bien, jóvenes, despertando conciencias y hablando con la verdad. Y bueno, nosotros creemos y hacemos este programa de radio precisamente porque lo que falta actualmente es decir la verdad. O sea, hay muchas noticias falsas circulando en la prensa, en la televisión, en otras transmisoras de radio. Y lo que hace falta es que la gente investigue de fuentes certeras y que haga un análisis integral de todo lo que sucede en el país. Un saludo también a Paula Duarte, a Rubén García, que nos está escuchando desde Michigan, y por último a Macrina Pérez, que desde Phoenix, Arizona, amamos a nuestro presidente AMLO. Eso es lo que ella menciona. Pues qué bueno que nos están acompañando, no se vayan, vamos a continuar nuestro análisis acerca del sector salud, cómo fue que se desmanteló durante el neoliberalismo y además qué se está haciendo actualmente desde la Cuarta Transformación para combatir la pandemia del COVID-19. Queremos aprovechar también para invitarlos a seguir nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Iguana en su Piedra y en YouTube como La Iguana en su Piedra. Ahí en nuestro canal de YouTube ustedes pueden encontrar nuestras cápsulas que nosotros hacemos semanalmente de temas que creemos que son importantes de analizar, como lo son la minería y la Cuarta Transformación, la deuda externa de México. Recientemente, la semana pasada, entrevistamos al diputado federal Diego del Bosque acerca de la situación del campo mexicano y del maíz nativo. Ya está disponible la entrevista en YouTube para que la puedan consultar, para que puedan escuchar lo que desde la Cámara de Diputados, la lucha que se está emprendiendo, ¿no? Y bueno, recordarles que somos militantes del movimiento estudiantil Espartaco de la Universidad de Puebla y pues tenemos también la página de Facebook Espartaco Movimiento Estudiantil, donde subimos contenido para que ustedes lo puedan revisar, ensayos que nosotros escribimos y bueno, prensa que creemos que es necesaria consultar.
Entonces, qué bueno que sigan con nosotros y pues, compañeros, vamos a continuar con nuestro análisis acerca de qué está haciendo la 4T y además, por eso que está haciendo Andrés Manuel y todo el equipo de trabajo alrededor de él, cómo se les está atacando, ¿no? ¿Quiénes son los que están siendo perjudicados por estas medidas que se están tomando y cómo ellos han emprendido la lucha a través de la guerra mediática? ¿Qué opinan de ello? Sí, Brenda, bueno, es importante que mencione pues eso que tú tocaste como tema de pues qué información es la que pues nosotros tomamos, ¿no? ¿Qué información es la que pues nosotros absorbemos de los diferentes medios de comunicación? En diferentes programas de La Iguana en su Piedra, pues nosotros hemos mencionado que existen pues ciertas medios de comunicación, cierta organización por parte de intereses de por medio, una clase en sí, que pues de tajo pues trata de tachar pues toda la organización y todo el movimiento que es la Cuarta Transformación, ¿no? En primera instancia por todo lo que ya hemos comentado, ¿no? Porque pues se busca justamente con la Cuarta Transformación atacar pues estos intereses que hay de por medio. Bueno, nosotros ya sabemos que, pues sí, efectivamente lo que se hacía antes en el país no era en beneficio de la gente. En sí lo que se buscaba, como ya lo han mencionado, es pues las ganancias, ¿no? En sí que las mismas empresas pues eh, puedan crecer y que pues casi pues puedan hacer lo que quieran, ¿no? En territorio nacional. Bueno, ahora pues sabemos que esto pues ya no va a ser así, sabemos que de tajo pues tampoco la Cuarta Transformación puede cortar pues todo lo que está pasando, pero pues sí hay una lucha eh, hacia eso, ¿no? Bueno, lo que mencionaba sobre qué dice la derecha, bueno, la derecha en sí pues habla mal de pues la información que pues el mismo Andrés Manuel y las mismas mañaneras y el mismo López Gatell hace con respecto a pues los datos que se suelen lanzar, ¿no? Bueno, aquí pues yo pienso que es una cuestión pues de intereses, ¿no? De lo que hay en juego, ya que pues sabemos que pues también la derecha pues tiene sus propios datos, ¿no? Unos datos que pues son pues de alguna u otra manera pues cortados, ¿no? Para de alguna u otra manera, pues beneficiar a pues, los argumentos que ellos tratan de arrojar. Un ejemplo de pues cómo el gobierno de Andrés Manuel pues busca hacer las cosas diferentes es justamente con lo que ha pasado eh, con respecto a CONACYT y a lo que ha hecho con pues el presupuesto que pues se le otorga, ¿no? Antes era bien sabido que pues Conacid jugaba una función que pues no era para la gente. Y en sí pues todo lo que se investigaba pues era pues para el beneficio de una clase en sí. Ahora pues es común saber esto, pero el CONACYT ahora pues trata de hacer otro tipo de trabajo, ¿no? En este ejemplo, yo quiero meter pues los ventiladores que pues han realizado gracias a pues los diferentes estudios e investigaciones que pues ha habido y que pues esto pues en sí pues sí representa que a quién quiere beneficiar, ¿no? Porque se sabe que el precio de estos ventiladores pues es mínimo al precio de los ventiladores que el extranjero pues lanza, ¿no? Y que pues en sí pues sí busca un beneficio a esa gente marginada y no al beneficio de pues sí las empresas y de primera instancia la iniciativa privada para poder conseguir pues más ganancias, ¿no? Bueno, esto de los quienes atacan, pues hay que mencionar que pues hay empresas también
empresas que son de servicios de medicina que atacan a diferentes estatus del gobierno, ¿no? Todo pues para hacerle pues un juego y hacerle el caldo gordo a, pues a la derecha, ¿no? Para que pues esta pues pueda regresar al país, ¿no? De diferentes maneras, como tratan de hacer para tachar pues a como es la cuarta transformación, ¿no? Sí, sí, lo que pasa aquí es que la, la oposición, lo que pasa es que la oposición ha buscado desde el inicio del gobierno atacarlo, buscar algo y de ahí agarrarse. Afortunadamente no lo ha conseguido. Todo lo que ha hecho Andrés Manuel lo ha cuestionado a la derecha y Andrés Manuel con hechos, con argumentos, les ha dicho por qué es lo correcto. El caso de la situación sanitaria pues no ha sido ajeno. Entonces la derecha cuestiona cualquier decisión, las cifras las tergiversa, las ponen fuera de contexto, ya nos comparan con los países con mayor número de funciones, sin entender todo lo que todo implica. Entonces, ¿quiénes están detrás de todo ese ataque mediático? Pues precisamente, pues esos grupos de oposición, como Frena, esa alianza de empresarios de Cofepris. Entonces, todos estos grupos de empresarios que tienen el suficiente dinero para pagar a periodistas, entonces eso hacen. O sea, se destinan esos recursos para que esta gente pues exprese lo que estos grupos les interesa. Confunden a la gente, tratan de generar pánico, de generar miedo, porque realmente México también es un país muy despolitizado. O sea, años y años de malos gobiernos ha hecho que la gente pues en sí no confíe mucho en el gobierno. O sea, lo del 2018 fue el reflejo de eso. O sea, ya había un hartazgo, pero aún quedan secuelas de cómo se ha vivido. Entonces, y sumado a que se ha dicho en conferencias, se ha argumentado que la alimentación del mexicano es factor importante para que la pandemia sea tan agresiva, pues precisamente los empresarios que son culpables de esa mala alimentación, pues, pues también están atacando al gobierno, también están atacando a los responsables sanitarios. Entonces, no hay que ver alejado la situación sanitaria de todo lo que pasa alrededor, lo económico, lo político, porque al final la salud es el reflejo de todo eso. Y hay que pues estar muy atentos y estar muy conscientes porque esta situación va para largo. Es una situación, lamentablemente, que hasta ahorita no tiene una solución y va a seguir, no se sabe, pero seguir las recomendaciones del gobierno, que tiene encargados científicos, no políticos, de llevar a cabo este problema, de llevar a cabo estas soluciones, pues sí, da una gran confianza. Incluso hasta organismos internacionales como la OMS ha reconocido. Tanto así no le gusta a la derecha, que incluso ha mandado una carta para que el reconocimiento a López-Gatell pues no sea válido. Y pues no solamente, pues, bueno, algo que es importante es escuchar y leer otras fuentes de información, más allá de Televisa, TV Azteca, Imagen, que están más que coludidos, pues hay otros, otros comunicadores independientes. Por ejemplo, uno que nos gusta mucho es, por ejemplo, Política Piñata. Hace un análisis desde la parodia. Hay otros más serios como El Astillero. Hay incluso otros que también hacen un buen análisis como La Octava. O sea, la cosa es buscar otras fuentes, porque ¿qué se puede esperar o qué información puedes obtener de un grupo de periodistas, por así decirlo, que están recibiendo dinero
de estos grupos que quieren quitar a Andrés Manuel, porque ha afectado y seguirá afectando sus intereses económicos. Entonces, hay que considerar que esos intereses económicos que se defendieron por años, pues ha matado a gente y es la que está matando a la gente ahorita. Entonces, estos gobiernos, no es por nada que se les dice y se les debe reconocer como unos gobiernos asesinos. Más allá de la guerra que metió Felipe Calderón. O sea, esas cositas, o sea, que no son tan evidentes como las balaceras, pues es lo que hace que la gente viva así. Sí, el problema lo encontramos a nivel de las entidades federativas, este problema de la información, sobre todo en gobiernos de los estados que no están de acuerdo con la Cuarta Transformación. El día de hoy, Enrique Alfaro publicaba en su cuenta de Twitter que López-Gatell había cambiado a Jalisco en el semáforo casi casi como se le dio la gana. Esto responde a la información que presentaba López-Gatell el día de ayer sobre el nuevo semáforo epidemiológico, cómo va a estar esta semana las entidades federativas, en las que 9 estados ya estaban en color anaranjado y regresaron a rojo. Recordemos que estar en nivel rojo implica que solo se pueden realizar las actividades esenciales, por lo que sigue en restricción todas las demás actividades. Esta respuesta pues pone en cuestión la función de López-Gatell cuando son las autoridades sanitarias las que tienen la información precisa de los contagios y que el cambio en el semáforo epidemiológico se da de acuerdo a pues el número de disponibilidad de camas, la reducción de la velocidad de contagios y otros datos que ellos tienen y que lo han hecho con esta base. Entonces, algunos estados que se han regresado ha sido porque hay menos disponibilidad de camas o han cambiado estos indicadores, por lo que es responsable que se indique verdaderamente cuál es el estatus, el estado en el que se encuentran las entidades federativas para saber cómo es que deben actuar. Por lo tanto, es muy importante que pues llevemos a cabo las medidas que indican las autoridades sanitarias, que sigamos estando en casa y nos mantengamos informados, como dice Ernesto, pues con medios alternativos que cuestionan y que difunden la información como debe ser. Sí, esta situación del semáforo epidemiológico es importante entenderla bien. Primero, entender qué es el semáforo de riesgo epidemiológico. La Secretaría de Salud lo define como un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19. Entonces, está construido estadísticamente a base de diferentes indicadores como la disponibilidad hospitalaria y también el número de contagios de COVID-19, ¿no? Es un instrumento que se diseñó específicamente para poder predecir el comportamiento de la curva epidémica y, bueno, de esta pandemia y poder tomar decisiones. Y, bueno, no es un secreto que hay gobiernos estatales prianistas que están en contra de la Cuarta Transformación y que intentan desestabilizarla a través de estos comunicados como el que menciona Fernanda o a través de proporcionar información falsa o información distorsionada del panorama de contagios que hay en sus propios estados. Entonces, esto generó que la semana pasada no se pudiera actualizar el semáforo epidemiológico, precisamente porque había diferente información que no concordaba con la información que ofrece la Secretaría de Salud muy responsablemente todos los días a las 7 de la noche. Entonces, bueno, Hugo López-Gatell ayer se había comprometido a actualizar este semáforo y así lo hizo. Y es importante que estemos informados de cuáles son los estados que siguen en rojo. Los estados que siguen en rojo son 19 estados: Baja California Sur, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Recuerden que, como ya lo decía Fernanda,
Estar en rojo significa que solo se van a permitir las actividades económicas esenciales. Y bueno, hay estados que ya pasaron a estar en naranja, son 14, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. Estos son los estados que ya se encuentran en el semáforo epidemiológico de color naranja, y esto significa que además de las actividades esenciales, se pueden empezar a hacer otras actividades, pero cuidando la capacidad. Solo van a funcionar con el 30% de su capacidad. Y bueno, aún los espacios públicos no se van a abrir, y es muy importante que se sigan acatando las medidas de sanidad que emite la Secretaría de Salud a nivel federal. Entonces, así el panorama de lo que sucede en estos últimos días con respecto a la pandemia. Y hay que ser claros, lo que le duele a la derecha de nuestro país es que se terminaron sus beneficios, se acabaron. Si ustedes recuerdan, cuando fue la epidemia de influenza H1N1, ¿qué acciones tomó el gobierno de FECAL? ¿Cuáles fueron sus grandes acciones? Pues en primer lugar, rescatar a las empresas. O sea, nunca hubo una voluntad política, así como la tiene AMLO, para apoyar a los sectores más desfavorecidos de la población. Actualmente, en términos económicos, ¿qué medidas se han emprendido? Pues la cuarta transformación ha sido clara. En primer lugar, exigir que las grandes empresas paguen sus impuestos, porque 15 grandes empresarios debían en su conjunto más de 50,000 millones de pesos. Entonces esto no puede ser posible, porque ese dinero, esos impuestos, pues salen del trabajo que ejercen los trabajadores en toda su jornada laboral. Y bueno, entonces es importante comprender bien que el presidente está poniendo primero a los pobres. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo demuestra? Pues a través de programas sociales, como lo son las tandas del bienestar, como lo es también estos créditos que se están dando a pequeños productores, a taxistas, a campesinos, a músicos. Y pues también destacar que el proyecto de la Cuarta Transformación no se ha detenido a pesar de la pandemia. Se sigue construyendo la refinería de Dos Bocas, se sigue trabajando en el aeropuerto Felipe Ángeles, y los programas sociales emprendidos desde el comienzo del gobierno, como lo son las becas Benito Juárez, la pensión de adultos mayores, la pensión a niños y niñas con discapacidad, pues continúa e incluso se ha aumentado. O sea, ya no se le da el pago de un bimestre a la gente, sino que se le han adelantado sus pensiones para que puedan disponer de ese dinero durante la pandemia. Todo eso es la gran diferencia de la 4T. ¿Cómo ven, compañeros? Sí, esto que mencionábamos sobre el neoliberalismo, que se descapitalizó el sector salud para entregarlo a manos de privados y llegar a como está actualmente, que se han puesto medidas para subsanar todo este daño que hicieron, pues por querer poner por encima el lucro que el derecho a la salud, nos lleva a ver las medidas que están implementando actualmente en el gobierno de la Cuarta Transformación en beneficio de la gente. Poner por encima que la gente tenga acceso a salud y que esto es prioritario. Sí, la situación es complicada, está en riesgo la vida de muchas personas lamentablemente han fallecido, pero las medidas, el trabajo político de gobierno, pues sigue, va a seguir, y a nosotros nos toca pues estar al pendiente, pues si se tiene la oportunidad, pues de convencer, explicar a los demás, y pues seguir las recomendaciones del gobierno. Porque esto, pues lamentablemente no está en las manos del gobierno, es algo que está a nivel mundial, y pues se debe tomar con la mayor seriedad posible. Y pues seguir, o sea, la vida económica de México pues va
va a tener que seguir con o sin pandemia. Entonces, lo que aquí lo que va a destacar es cómo se va a hacer. Entonces, aquí se va a ver que este gobierno, o sea, va a ser más evidente que este gobierno pues realmente está pensando en la gente, o sea, porque bien podría mandar a todos a la calle a trabajar, sin importar que se contagien o no, pero está como que tratando de equilibrar, o sea, la salud de las personas con la economía, porque precisamente pues se viene de un proceso donde la gente no importaba, y ahora que se tiene esa situación, pues está un poquito complicado. Así es. Aquí intentamos pues dar un panorama general de lo que ha sucedido con el sector salud en México y con lo que sucede actualmente en la pandemia. Por supuesto que nos falta información y nos falta tiempo siempre para seguir analizando, pero bueno, esperemos que este no sea el único espacio en el que podamos analizar estos temas. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, La Iguana en su Piedra, en Facebook, en YouTube. Ahí están disponibles nuestras cápsulas y nuestros programas. Y también en nuestra página Espartaco, Movimiento Estudiantil. Antes de irnos, pues mandar un gran saludo a la gente que se mantuvo con nosotros alrededor del programa. Areli Muñoz Hernández, que menciona Viva AMLO. Gaby McGar, que dice es un honor estar con Obrador. Claro que sí, Gaby. A Miguel Merino, que menciona que hay apoyo incondicional. A Carlos Hernández, que dice Viva México, apoyo a los mexicanos, jóvenes inteligentes que apoyan a nuestro pueblo. Muchas gracias, Carlos. A El Compa, que nos está escuchando desde Alabama y dice que puro para adelante con nuestro apoyo a la 4T y mi querido presidente AMLO, el mejor de la historia, le duela a quien le duela. También un gran saludo a Saúl Papaki, que nos manda saludos, a Aguilillo Pérez, que nos desea buenas tardes, ánimo y saludos, y a Radio AMLO Tlaxcala, saludos desde Tlaxcala. Un gran saludo a Radio AMLO Tlaxcala también, a Lucy del Valle, a José Antonio Arias Gallegos y a todos los que nos estuvieron acompañando. Recuerden que somos militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco. Nos escuchamos el próximo sábado a las 5 de la tarde, aquí mismo por radioamlo.org o a través de la transmisión en vivo. Muchas gracias a Radio AMLO por darnos este espacio para poder analizar nuestras ideas y compartirlo con todos ustedes. Mi nombre es Brenda Cabello. Yo soy Ernesto Campeche. Yo soy Fernanda Narváez. Christopher Vázquez, que ya no nos acompañó hasta el final. Y bueno, pues esto fue La Iguana en su Piedra. Nos vemos.